Buenos días a todos y todas las que me están escuchando. Por invitación de mi amigo Kevin de la Facultad de Ciencias Políticas de San Marcos, me contacté con Ana, que es compañera de ustedes, y me invitó a hablar en esta videoconferencia sobre las políticas de población en el país. Antes que nada voy a presentarme, ya que les parecerá raro que les esté mandando este video. Mi nombre es Rocío Maldonado, soy peruana y soy trabajadora social de licenciatura de San Marcos también, y tengo una maestría por la Flaxo México, la que es la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales, en estudios de población. Específicamente en la maestría se llama Población y Desarrollo. Actualmente me encuentro cursando el doctorado en Ciencias Sociales aquí en México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y mis temas de trabajo tienen que ver con migración, específicamente la migración peruana en Estados Unidos. Bueno, pero en este caso, esta pequeña charla que les quiero compartir tiene que ver con los temas de las políticas de población en el país, ¿no? Específicamente hablando con Ana, me decía que sería interesante poder hablar sobre las políticas de natalidad, ¿no? Igual creo que hay algunas cosas previas que me gustaría desarrollar o comentar antes de entrar al tema específicamente de natalidad, ¿no? Cuando estamos hablando de políticas de población o estamos pensando en demografía, que es esta disciplina de las ciencias sociales que se encarga de hacer la medición de las personas que nacen y mueren en determinado país, y no solamente eso, ¿no? Sino pensar en la planificación de cómo crecen y cómo se desarrollan las ciudades o las localidades donde habita la gente, ¿no? Hace poco fue el censo en nuestro país, el mes pasado. Entonces han ocurrido muchos incidentes a raíz en este hecho, en este evento, que creo que es una buena coyuntura como para poder poner sobre la mesa los temas de cómo estamos manejando los temas de población y cómo se está planificando en el país eh, estas temáticas tan importantes, ¿no? Al respecto solo quiero mencionar un par de cosas. Uno, que el censo tiene una metodología que se aplica a nivel internacional y que, como ya se sabe, se realiza cada 10 años. El censo debería de ser la medición más exacta respecto a cuánta población tenemos. En estos momentos, según las proyecciones que se hicieron del censo anterior, que fue el año 2007, se estima que hay sobre los 30 millones de habitantes en Perú, ¿no? No sé si vayamos a poder tener una cifra exacta debido a los incidentes que han pasado con el censo, lo cual es bastante penoso. Un segundo punto tiene que ver con respecto a la organización de este evento, ¿no? Y creo que nos ha dado una muestra de la desorganización y la poca seriedad que se tiene en el país para poder manejar este tipo de estadísticas. Cuando yo decidí venir a estudiar el posgrado aquí a México, y sobre todo el posgrado que yo he desarrollado, que es el de estudios de población, he tenido mucho acercamiento con el INEGI, que es el homónimo de INEI en Perú. O sea, es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática aquí en México, que es el ente encargado de ver todas las encuestas y el censo, ¿no? Sinceramente es un ejemplo de cómo deberían de hacerse las mediciones, y es envidiable que en México se cuente con esta institución, y en Perú el INEI haya dado una muestra caótica de cómo no se debe de hacer un censo, ¿no? Eh, esta coyuntura ha traído muchas cosas a poner sobre la mesa. Por un lado tiene que ver las políticas públicas, porque el INEI es una entidad del Estado y por lo tanto debe estar regido por las instituciones y las oficinas que directamente están ligadas a ellos, ¿no? Hablo de los ministerios, sobre todo cuando estamos pensando en políticas de salud.
políticas de población, perdón, tenemos que pensar en términos de salud y de educación. Entonces, al parecer no ha habido una coordinación, ¿no? Tanto he sido el caso de que la ministra, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, ha tenido que decirle que tiene que renunciar en el momento que el director del INEI ni estaba enterado. Entonces es una pena que no se pueda contar con esta información de la manera que como debería de ser, ¿no? Seria, totalmente procesada y sobre todo al alcance de la población, para que nosotros mismos podamos también indagar y saber cómo se dan cómo está nuestra población, ¿no? Lo digo porque es muy difícil acceder a los datos cuando no existe una política nacional que le permita a los investigadores, en este caso yo, para poder acceder a los datos, ¿no? Entonces ellos tienen una información oficial que luego uno no puede corroborar o no puede comprobar con otras informaciones a ver si sí por ahí va o no, ¿no? Entonces eso por un lado, para que vayamos entendiendo cómo van las políticas de población en el país, ¿no? Las encuestas que se hacen, que algunas son trimestrales, otras son transversales, que quiere decir que se hacen en un determinado momento, o longitudinales, que van analizando una muestra en distintos momentos para poder ver cómo evoluciona esta población, ¿no? Hay algunos instrumentos muy interesantes que nos permiten ver un grupo de familias y cómo en el paso del tiempo, por ejemplo, su poder adquisitivo cambia o no cambia según los cambios históricos, económicos que pasamos en el país. Entonces, para eso sirven los datos, para conocer a nuestra población en primer momento, y en segundo momento, y el más importante, es para poder idear, gestar, diseñar, planificar políticas públicas que estén acorde a nuestra realidad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante cómo se maneja el dato, cómo se recoge la información. Por eso es tan grave que hayan muchas familias y muchas personas denunciando que no hayan recogido la información adecuadamente en sus casas porque se acabaron las fichas, porque no llegaron, cuando el censo es la primera base que te da información sobre un país. Es la que te permite contar a toda tu población. Las encuestas que se hacen, y que hay de muchos tipos, se manejan con una muestra. Entonces, muchas de esas muestras pasan por un proceso probabilístico, ¿no? Estadístico, en la que te dice que según cierta población, un grupo de gente puede ser representativo del otro, pero no siempre esta muestra va a terminarse de ser representativa, ¿no? Hay explicaciones estadísticas respecto de eso, pero en un país tan diverso como el nuestro, construir una muestra tan heterogénea y que te permita conocer esa realidad es complicado. El censo siempre va a ser una de los eventos más importantes para poder conocer en qué estado y cómo está un país. Entonces, pasando el trauma del censo, que igual quería hacer mi descargo, espero que me entiendan esta primera parte, quería entrar ya a un tema que estaba pidiéndome Ana respecto a la natalidad o las políticas de natalidad, ¿no? Es que entender las políticas de población es como entender una secuencia de situaciones, ¿no? Es también entender cómo está ligada la vida del ser humano, ¿no? El ser humano nace, como dicen en las clases más primariosas, nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Entonces, en estas fases, una va a desencadenar la otra y la otra y la otra. Entonces, es como una secuencia de hechos en los que involucramos al ser humano. Entonces, lo que hace la demografía o las políticas de población es tratar de atender a la población en todas esas fases. Y para todas esas fases hay ciertos indicadores, por ejemplo, que van midiendo cuestiones de desarrollo en un país, ¿no? Nosotros como país estamos dentro de los indicadores más penosos de la América Latina, ya que tenemos una de las tasas más altas
de mortalidad infantil, por ejemplo, o de desnutrición en niños menores de 5 años. Indicadores que países desarrollados ya no tienen y que eso te está indicando justamente, te está señalando cuál es el nivel de desarrollo de ese país y cuáles son las políticas que se han aplicado para poder cambiar esa situación. Países como Haití, países como varios países en Centroamérica o en otros países han tenido esas situaciones. El tema no es que exista, es que no cambie. Entonces, nuestro país ha cambiado en los últimos años en términos políticos. No estamos pasando por una guerra, no estamos teniendo una crisis económica como la que se tuvo en los años 80, en los años 90. Sin embargo, estos indicadores no están cambiando como se espera que cambien. Y eso sí es algo que alarma y que llama la atención. Y eso tiene que ver con cómo el país está pensando y ejecutando las políticas públicas para atender a esa población. Todos los años tenemos que ver el tema de los niños que mueren en Puno, ¿no? Entonces, haciendo un ejercicio mental, ¿qué harían ustedes respecto a esa población que vive a 3.500 de metros sobre el nivel del mar? ¿Por qué? Porque se dedican al criado de ganado. Por ejemplo, las vicuñas. Las vicuñas no se pueden criar en cualquier parte, crecen ahí. Los sacamos de ahí a toda esa población y los vamos a meter a Lima. ¿A dónde? A Villa El Salvador, al Nuevo Ayacucho, o a Huaycán, o alguna parte donde pueda haber un lugar para esta gente. Cada ciudadano y cada persona tiene derecho de vivir en el lugar que esta persona considere. Y el Estado tiene la obligación de garantizarle que tenga una vida saludable y una vida donde que se respeten sus derechos. Todos los años se sabe o se debería de considerar cuánta población existe en esa región específica del país. Y por lo tanto, hacer una política específica que permita que tengan casas adecuadas al clima, no sé, sistema de calefacción, sistema de drenaje, un sistema de agua potable de una forma que les permita vivir. Ese tipo de políticas es la que se necesitan cuando estamos pensando en políticas de población. La población no es una población homogénea, no es un bloque de gente que todos son iguales. Una de las características que lo diferencia y que lo agrupa y que lo segrega es la edad. La edad, uno de los indicadores más importantes que se manejan tiene que ver con la mortalidad infantil, ¿no? Una primera medición es antes del primer año, porque luego del primer año es el primer salto que da esa población que está recién naciendo, empezando. Luego menores de 5 años, que son otros indicadores que tienen que ver con alimentación, con acceso a la primaria, con acceso a salud. Luego ya viene la parte de los adolescentes, políticas específicas para los adolescentes, los jóvenes, políticas específicas para los jóvenes, no solamente educativas, de salud, de empleo cuando llegan a terminar la época escolar. Luego viene la parte de los jóvenes, cómo absorbemos a toda esa juventud en las escuelas, en las universidades. Entonces, todas esas fases del ser humano van a estar marcadas o deberían de estar marcadas por políticas de población que nos permitan tener una vida libre de situaciones complicadas como el desempleo, como la enfermedad, como la muerte. Y muchas de esas circunstancias obvio, tiene que ver con cuestiones fortuitas, como que te atropella un carro, pero también tiene que ver con situaciones de las condiciones sociales y materiales en las que te estás desarrollando como sujeto, como ser humano. Entonces, en ese sentido, todo lo que estas políticas que tienen que ver con la natalidad, la mortalidad, están ligadas a todos esos eventos que van a pasar en tu vida desde que naces hasta que mueres, si es que te casas, si es que no te casas, si entras a la primaria, si no entras a la primaria, ustedes que han ingresado a la universidad. De todo el bloque de población
que tiene su edad, y estoy pensando, Ana me dijo que están en primer año de universidad, deben de estar oscilando entre los 16 y 20 años. De toda la población que existe en el país, en Perú, de 16 a 20 años, ¿cuánto porcentaje creen que son ustedes los que han ingresado a la universidad? No pasa ni del 5 o 10%, porque la absorción de la población en edad de estudiar, sobre todo en la universidad pública, es bastante poca. Entonces, cuando vamos entendiendo cómo funciona, cómo operan las políticas de población, nos vamos a ir dando cuenta que existen procesos inclusivos y excluyentes de ciertos derechos, lo cual no debería de ser así. Una de las apuestas es, por ejemplo, que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas accedamos a salud. Por eso existe el seguro de salud, el SIS, ¿no? El nuevo, el seguro popular, porque es un derecho humano la salud. Es lo mismo con la educación. Debería de tener el país una política en la que cada ciudadano que nace en el Perú tuviera un lugar en la universidad pública. Que si de ahí escogiera o no irse a la privada, eso es un asunto. Pero como Estado tendríamos que estar pensando en cada uno de esos individuos que nacen, el lugar que va a ocupar en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en el trabajo, y de qué manera esta persona, este ciudadano, se va a desarrollar en nuestro territorio, en el territorio que esa persona viva, porque cada uno de los departamentos de nuestro país es muy diferente del otro. Pensemos en Piura, con el calor que hace, con los recursos naturales que tiene, con el tipo de población, con su identidad cultural, con sus prácticas. Pensemos en Arequipa, en Ayacucho, en Ucayali o en Iquitos. Entonces, esa diversidad que tenemos hay que considerarla al momento de pensar políticas específicas de población para cada lugar en específico. Lastimosamente, es mucho más costoso pensar en políticas más específicas y particulares para cada realidad. Sin embargo, creo que en el país ya se ha visto que muchas de las políticas han sido fallidas justamente por eso. Justamente porque se olvidan de esa heterogeneidad, de esa diversidad que tiene el país. Vamos a entrar al punto de las políticas de control de natalidad. En los años 1990 hay toda una tendencia a nivel internacional y USAID, que es la financiera estadounidense, comienza a inyectar mucho dinero a los países latinoamericanos para poder reducir la tasa de fecundidad, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucha pobreza. Entonces uno de los principales indicadores de desarrollo es que no hayan tantos niños, porque obviamente el Estado no está en condiciones de poder atender a toda esa población, y una de las políticas fue esa. A muchos países como el nuestro se le pidieron cuotas en los cuales tenían que hacer un informe de cuánta población habían esterilizado o les habían aplicado algún método de anticoncepción, ¿no? En eso hay mucho que debatir y discutir e investigar, ¿no? Eso es un tema bastante pendiente. Ustedes que están en la Facultad de Obstetricia, sería muy interesante que puedan trabajar investigaciones respecto de qué pasó particularmente en esa etapa, de qué manera nos afectó en el país esas políticas que no solo fueron del país, que fueron unas políticas dirigidas hacia Latinoamérica y que se ejecutaron en varios países latinoamericanos. Hacer una cuestión comparativa, hacer estudios de caso, ver cómo pasó en cada caso. Sin embargo, hay un hecho particular que es que se ha investigado y que se ha llevado a varios ámbitos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a las esterilizaciones forzadas que se hicieron en el periodo de Fujimori, ¿no? Entonces, el tema es ese, ¿no? Es no solamente cómo pensamos la política pública, sino cómo la aplicamos. En un país como el nuestro, donde no todas las personas valen igual, que esterilicen a una mujer de Cajamarca en un pueblo como Cutervo, una mujer que ya tiene 5 hijos y que es pobre y analfabeta,
no importa. Pero si fuera una mujer que va a un policlínico en San Isidro y le sucediera lo mismo, eso no pasaría igual. Entonces, tenemos que pensar de qué manera y hacia quién están dirigidas específicamente estas políticas, ¿no? Hay todo un debate respecto a la reproducción, sobre quiénes son dignos de reproducirse y quiénes no. Dentro de esas políticas, que no está escrito obviamente en un papel este tipo de cosas, está respecto a quién quiere más pobres, ¿no? ¿Quién quiere ver más niños en la calle sin madre o más niños vendiendo caramelos en el centro de Lima? Entonces esa gente no merece reproducirse. Entonces las políticas de natalidad normalmente están focalizadas a ciertas poblaciones. Porque no hay abastecimiento de servicios, porque no se sabe qué se va a hacer con esta población y en fin de cuestiones. Y puede ser que sean pertinentes. Pensemos en el programa Juntos. Una de las críticas que se le ha hecho al programa es de que como se les da 100 soles a cada mujer por cada hijo, entonces ahora comenzaron a tener más hijos porque eran 100 soles por cada hijo, ¿no? Eso puede ser una explicación bastante simplista y también bastante fascista. Pero repensemos qué es lo que pasa con la gente en el campo. En el campo, en el país, luego de que del desplazamiento forzado que hubo a raíz del proceso de guerra interna de los años 80, el campo se abandonó. Entonces hay políticas, las políticas normalmente, políticas públicas van de la mano con otras. Entonces una de las cosas que también se esperaba del programa Juntos era poder darle a esa población que está en extrema pobreza además, condiciones y materiales para que puedan levantar sus casas, para que puedan educar a sus hijos. Pensemos que 100 soles al mes tampoco es una gran cantidad de dinero. Y estas mujeres ven a sus hijos como mano de obra para su campo, para sus chacras. ¿Y cuál es el problema? En mi casa, en Lima, o en donde yo viva, en la ciudad, tal vez tener más de 3 o 4 hijos es un problema porque no alcanzamos en el departamentito que vivimos, es más pequeño, no, pues el sueldo no alcanza, no lo sé. En el campo la lógica de reproducción tiene otra forma. No sé si es buena o sea mala, simplemente es diferente. Y eso es algo que hay que entender cuando estamos pensando en análisis respecto de la reproducción y de la natalidad, ¿no? Un punto importante respecto a esta cuestión de la natalidad tiene que ver con la planificación familiar, ¿no? Entonces, la planificación familiar es el uso de anticonceptivos, ¿no? El uso constante que te permita controlar si quieres tener hijos o no quieres tener hijos. Pero el punto es, cada uno de ustedes, de los que está ahora escuchándome, cuando se han sentado alguna vez a pensar, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, me gustaría tener uno, me gustaría tener dos, capaz lo han hablado con la pareja en broma o en serio, o capaz muchos ya tienen hijos, los que están sentados. El punto es que este sea un proceso consciente y responsable. Y lastimosamente el ejercicio de la sexualidad en un país como el nuestro muchas veces se deja al destino, ¿no? No necesariamente porque no tengas un condón en el bolsillo o porque no puedas comprar unas pastillas anticonceptivas, simplemente porque las relaciones sexuales, las relaciones para procrear, están atravesadas por muchos discursos moralistas y por muchos miedos y por muchos estigmas, ¿no? Una mujer que empieza su vida sexual a los 14 años probablemente no haya usado condón en su primera relación sexual. Entonces, una pregunta muy importante que se hace en encuestas como la de ENDES, que es la encuesta de salud y reproducción, que es un formato internacional además, que son las encuestas de salud y salud sexual, recuerdo el nombre exactamente,
pueden entrar en internet y si ustedes me escriben yo les puedo pasar el dato específicamente. Un dato importante es ese. En las adolescentes que ya tuvieron vida sexual, se les pregunta si en su primera relación usaron condón. Porque aquellas que lo hicieron están menos expuestas a contagiarse de enfermedades venéreas y aquellas que no, obvio que no. Entonces, esas cosas no se hablan del todo. Y mucho más en un país como el nuestro, donde se ha censurado totalmente la educación sexual o el enfoque de género dentro de las políticas educativas. Esto es un problema de salud nacional. Esto no es un problema que tenga que ver solamente con el feminismo o con el tema de la diversidad sexual. Es un tema que justo con la coyuntura que está pasando en el país, donde somos el tercer país en el mundo con denuncias de violación sexual, tenemos que poner el tema sobre la mesa de cada una de nuestras casas y hablar qué pasa con nuestras prácticas sexuales. Con mi amiga, que yo voy a la discoteca y que de pronto se emborrachó y que, ay, qué pena, se fue con fulano. O con mi novia, que me dijo que no, luego que sí, y al final no sé qué. Con que yo sé que mi amigo le dijo tal a fulana, en fin. Ese tipo de cuestiones que parecen que son privadas, que es mi asunto, es mi tema, yo sé cómo me llevo, es un problema de salud pública. Llega a ser un problema de salud pública cuando tenemos las tasas de denuncia de niñas menores de 18 años más alta de la región, y cuando estamos viendo una coyuntura como la que vivimos todos los días en las noticias en nuestro país, donde la violencia sexual es el pan de cada día, ¿no? Entonces, es muy complicado poder pedirnos a las mujeres que nos hagamos solamente responsables de nuestros cuerpos y de nuestras decisiones, porque es un problema de la sociedad. Si un niño o una niña vienen a este mundo y no son deseados, no solamente implica la vida de ese niño, implica la vida de esa mujer y de esa familia que va a seguir reproduciendo la pobreza y que va a seguir poniendo a nuestro país en una situación complicada. Entonces, parte de uno, pero es desde el individuo hacia la sociedad y desde la sociedad al individuo. En este sentido, hablar de planificación familiar no se puede desligar de la educación sexual integral. No se puede desligar de que podamos acceder a las pastillas anticonceptivas, que podamos acceder a los medios, a los recursos, como la pastilla del día siguiente, ¿no? Que no se puede ahora porque al cardenal le dio la gana de que no la podemos obtener. Entonces, cada chica que tuvo, o cada pareja, porque no solo se trata de la mujer, que tuvo una relación de riesgo por muchas circunstancias, no solamente porque no hayan usado condón, sino por muchas otras, pues va a tener que buscarse los 25 soles o los 18 soles para poder comprar la bendita pastilla. ¿Por qué? Porque no tenemos ese derecho. No, si vamos a tocar el punto del aborto legal, sabrá mucha gente en el aula y que se pueda jalar de los pelos tal vez al escuchar lo que estoy diciendo, pero en muchos países, deben de saberlo, es legal hace muchísimos tiempos. Un ejemplo, en Francia es legal desde 1975, en Alemania desde 1927. Luego pasó el periodo de Hitler y hubieron muchos cambios en la legislación, pero en la actualidad es legal también. En Cuba, en 1965. Estamos 2017. Y no se trata de que uno esté queriendo que la gente vaya a abortar como vaya a cortarse las uñas. Lo que se trata es de que es un derecho cuando estamos hablando de fetos con malformaciones, como fetos que vienen anencefálicos. ¿Por qué? Porque una mujer anémica, como muchas mujeres en nuestro país, sobre todo de las zonas pobres, somos de los países que todavía tenemos tuberculosis, cosa que ya es una vergüenza, cosa que tenemos que poner sobre la mesa también, ¿no? Han habido casos en los cuales se ha demandado al Estado peruano porque han habido chicas
con casos de violación que han tenido un embarazo no deseado y se les ha obligado a llevar ese embarazo hasta el último de los días. Eso es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Algunas, y sobre todo ustedes que están estudiando obstetricia y van a acompañar a muchas mujeres en ese proceso de gestación de una vida, comprenderán lo traumático que debe de ser estar en ese proceso de gestación de una vida de alguien que vulneró tu integridad física, emocional. Que en el caso de muchas niñas de 12, 13, hasta menos edad, fueron los propios miembros de su familia los que les hicieron eso. Esos errores que dicen algunos hombres. Entonces, tal vez no esperaban que llevara la charla a este punto. Espero no haber decepcionado al auditorio. Sin embargo, quise poner estos temas actuales de nuestro país y llamarlos a ustedes porque están iniciando la carrera. Yo les puedo mandar unas diapositivas respecto a datos, indicadores y numeritos respecto a cómo estamos en términos de natalidad, y ustedes lo van a conocer y van a trabajar eso durante toda la carrera. Quería aprovechar esta oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes. Acabo de regresar a México después de estar unos meses en Perú. Estuve dando clases en la Facultad de Sociales y creo que las clases son un espacio para eso, para ponernos a reflexionar sobre cómo estamos construyéndonos cada uno de nosotros desde la carrera en la que estamos, desde el lugar en nuestras casas, en nuestro país, y cómo estamos pensando y cómo estamos viviendo esa realidad que tanto nos afecta, ¿no? Obviamente nos afecta como peruanos. Yo puedo estar en México, pero al trabajar temas de Perú siempre estoy conectada con respecto a la realidad de mi país. Entonces, una de las tasas más altas que tenemos nosotros como país son la muerte de mujeres por complicaciones por abortos mal efectuados, la septicemia, ¿no? Que son la infección generalizada. No se dice específicamente eso, pero es la tercera causa de mortalidad en nuestro país, después del cáncer y la diabetes, si no me equivoco. Entonces, son temas importantes que hay que ver. ¿Cómo podemos decirle a una mujer que sea responsable del cuidado de un hijo cuando su sexualidad está totalmente puesta en la mira? Y que tú no puedes, hasta incluso en la propia universidad, en el propio San Marcos, en nuestra propia facultad, en nuestra propia base, en nuestro propio grupo, estamos señalándonos y acusándonos. Como aquella, la fulana que estuvo con 5 y con 3, ¿no? Y el fulano que es el más chingón, el más chido y todo bien con cómo él ejecuta eso. Su sexualidad no es cuestionada, la nuestra sí. Estamos en el 2017, chicos y chicas. Y estamos en la universidad para eso, para pensarnos esto, para pensarnos qué país queremos de aquí a los 5 años que ustedes acaben la carrera o de aquí a los 10 años. No quisiera yo mirar todos los días los periódicos y ver que cada día mataron a una mujer o desfiguraron o asesinaron. Y que no se trata de hacer una trinchera de hombres frente a mujeres. Tenemos tantos problemas en nuestro país, como la pobreza, como que gran parte de la población de Lima solamente no tenga agua potable, que el agua es un derecho humano además, que muchos niños estén desnutridos. Tenemos muchos problemas como país, como que tenemos una de las ciudades más caóticas de América Latina, y eso ya es decir bastante, como para que no pongamos nuestro granito de arena y como para que no nos pongamos a pensar qué papel estamos jugando en esa transformación y en esa nueva sociedad que nosotros queremos. Y bueno, espero no haberlos aburrido con todo este rollo, y el día que ustedes quieran voy a dejar mi contacto con Ana para cualquier pregunta que quisieran o alguna bibliografía que quisieran que yo les pueda mandar o compartir. Buenos días y que tengan un bonito día el día de hoy. Hasta pronto.